La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1, Paramahansa Yogananda. Discurso 13. El segundo nacimiento del hombre, el nacimiento en el espíritu. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Diálogo con Nicodemo, parte 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo visitó a Jesús en secreto durante la noche, porque temía las críticas de la sociedad. Acercarse al controvertido maestro y expresar su fe en la divina estatura de Jesús constituyó un acto de valor por parte de quien ocupaba una posición tan encumbrada. Reverentemente afirmó su convicción de que solo un maestro que experimentase la verdadera comunión con Dios podía tener dominio de las leyes superiores que gobiernan la vida interior de todos los seres y de todas las cosas. En respuesta, Cristo dirigió la atención de Nicodemo directamente hacia la celestial fuente de todos los fenómenos de la creación, tanto mundanos como milagrosos, y señaló, de manera sucinta, que cualquier persona puede establecer contacto con esa fuente y conocer las maravillas que proceden de ella, como Jesús mismo lo hacía. Si experimenta el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual del despertar intuitivo del alma. Las multitudes que tan solo albergaban una curiosidad superficial y se sentían atraídas por el despliegue de poderes fenoménicos, recibían una porción ínfima del tesoro de sabiduría de Jesús. En cambio, la manifiesta sinceridad de Nicodemo le permitió obtener del Maestro una guía precisa que hacía énfasis en el poder y el objetivo supremo en los cuales debe concentrarse el hombre. Los milagros que la sabiduría que iluminan la mente son superiores a los de la curación física y a los del dominio sobre la naturaleza. Pero aún mayor es el milagro que consiste en la curación de la causa original de toda forma de sufrimiento, la engañosa ignorancia que eclipsa la unidad del alma humana con Dios. Ese olvido primordial puede desterrarse solo mediante la realización del ser, a través del poder intuitivo con el que el alma recibe de manera directa su propia naturaleza como espíritu individualizado y siente al espíritu como la esencia de todas las cosas. Todas las religiones del mundo auténticamente reveladas se basan en el conocimiento intuitivo.
Cada una de ellas tiene una particularidad exotérica y externa y una esencia esotérica o interna. El aspecto exotérico es su imagen pública, constituida por preceptos morales y un conjunto de doctrinas, dogmas, razonamientos, normas y costumbres que tienen como propósito servir de guía al común de los seguidores. El aspecto esotérico consiste en ciertos métodos que se concentran en la comunión real del alma con Dios. El aspecto exotérico es para las multitudes el esotérico. Para aquellos pocos que cuentan con verdadero fervor, es el aspecto esotérico de la religión el que conduce a la intuición, al conocimiento directo de la realidad. El sublime Sanata Dharma de la filosofía védica de la antigua India, resumido en los Upanishads y en los 6 sistemas clásicos de conocimiento metafísico, e incomparablemente sintetizado en el Bhagavad Gita, está basado en la percepción intuitiva de la realidad trascendental. El budismo, con sus diversos métodos de lograr el control de la mente y profundizar en la meditación, aboga por el conocimiento intuitivo para alcanzar la trascendencia del nirvana. El sufismo del Islam tiene su fundamento en la intuitiva experiencia mística del alma. Dentro de la religión judía hay enseñanzas esotéricas basadas en la experiencia interior de la divinidad, de lo cual existe copiosa evidencia en el legado de los profetas bíblicos iluminados por Dios. Las enseñanzas de Cristo expresan plenamente esa realización. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, constituye una notable revelación de las más profundas verdades que, revestidas de metáforas, se presentan ante la percepción intuitiva del alma. Las tradiciones selectas de la filosofía y la metafísica occidental elogian el poder que tiene el alma de obtener el conocimiento a través de la intuición. El místico, filósofo y matemático griego Pitágoras, nacido en torno al año 580 a.C., enfatizaba la experiencia interna del conocimiento intuitivo. Platón, nacido aproximadamente en el año 428 a.C., cuyas obras han llegado a nosotros como fundamento primario de la civilización occidental, también enseñó la necesidad de emplear el conocimiento suprasensorial para percibir las verdades eternas. El sabio neoplatónico Plotino, 204 a 270 después de Cristo, practicó el ideal del conocimiento intuitivo de la realidad propuesto por Platón. En muchas ocasiones he despertado en mí un estado en el que me encuentro fuera del cuerpo. Me he desprendido de todos los demás y he entrado en mí mismo, escribió, y he visto una belleza de excelsitud incomparable. Sentía la convicción de que sobre todo entonces pertenecía yo a la realidad superior. Disfrutaba de la más noble de las vidas y me encontraba identificado con el ser divino. Murió exhortando a sus discípulos a esforzarse por hacer regresar el Dios que habita en ellos al Dios que mora en todo. Los gnósticos, primeros 3 siglos después de Cristo, los primeros padres de la Iglesia, tales como Orígenes y Agustín de Hipona, las grandes luminarias cristianas como Juan Escoto Erigena y San Anselmo, las órdenes monásticas fundadas por San Bernardo de Claraval y Hugo Ricardo y Walter de San Víctor, siglo VII, todos ellos practicaron la contemplación intuitiva de Dios. Los iluminados místicos cristianos de la época medieval, Santo Tomás de Aquino, de 1224 a 1275, San Buenaventura, 1217, Jan van Ruysbroek, de 1293, el maestro Eckhart, 1260, Enrique Suso, Juan Taulero, Gerard Groot,
Tomás de Kempis, autor de La imitación de Cristo, o Jacob Boehme, de 1570 a 1624, buscaron y recibieron el conocimiento supremo a través de la luz de la intuición. Los santos cristianos de diversas épocas, Juliana de Norwich, Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Teresa de Ávila y muchos otros santos, conocidos, desconocidos, fueron partícipes de la intuición del alma al alcanzar la realización divina y la unión mística con Dios. Algunos poetas británicos como Wordsworth, Coleridge, Blake, Traherne y Pope se esforzaron por intuir el espíritu omnipresente y escribir acerca de él. Emerson y otros trascendentalistas estadounidenses buscaron experimentar personalmente a través de la intuición la realidad espiritual inmanente. Los filósofos idealistas alemanes Hamann, Herder, Jacobi, Schiller y Schopenhauer hicieron énfasis en este concepto, y Bergson, el gran filósofo moderno francés, señala que la intuición es la única facultad capaz de conocer la naturaleza absoluta de las cosas. El segundo nacimiento, sobre cuya necesidad habla Jesús, nos permite entrar en los dominios de la percepción intuitiva de la verdad, aun cuando al escribir el Nuevo Testamento no se utilizó la palabra intuición. Pueden hallarse en él abundantes referencias al conocimiento. De hecho, los 21 versículos en los que se describe la visita de Nicodemo presentan en forma de condensados epigramas tan característicos de la escritura oriental un completo resumen de las enseñanzas esotéricas de Jesús sobre la manera práctica de obtener el infinito reino de la bienaventurada conciencia divina. Estos versículos han sido interpretados por lo general como una confirmación de doctrinas tales como la que afirma que el bautismo del cuerpo por el agua es un requisito para entrar en el reino de Dios después de la muerte. Juan 3:5. Que Jesús es el único Hijo de Dios. Juan 3:16. Que la mera creencia en Jesús es suficiente para la salvación y que todos aquellos que no creen ya están condenados. Juan 3:17-18. Semejante interpretación exotérica de las Escrituras hace que la universalidad de la religión quede sepultada en el dogma. Sin embargo, la comprensión de la verdad esotérica revela un panorama de unidad. La verdad es sólo una, la exacta correspondencia con la realidad. Las encarnaciones divinas no vienen con el propósito de ofrecer una religión nueva o exclusiva, sino para establecer de nuevo la religión única de la unión con Dios. Los grandes maestros, a semejanza de las olas, se bañan en el mismo océano eterno y se vuelven uno con él. Los mensajes de los profetas, aun cuando difieran en lo externo, son parte de la necesaria relatividad que da cabida a la diversidad de seres humanos. Es la estrechez mental la que ocasiona la intolerancia religiosa y el separatismo entre los diversos cultos, constriñendo la verdad a la adoración ritual y al dogma sectario. Se comete así el error de tomar la forma por el espíritu. A causa de la ignorancia se diluye el mensaje esencial de establecer contacto verdadero entre el hombre y su creador. La humanidad bebe de aguas contaminadas sin comprender en absoluto por qué no logra mitigar su sed espiritual. Únicamente las aguas puras pueden apagar esa sed insaciable. Los prodigiosos adelantos tecnológicos que ha logrado la civilización como resultado de la desintegración del átomo y del dominio sobre las energías subatómicas permitirán finalmente que todos los pueblos alcancen una cercanía tal
en los viajes y en las comunicaciones que la humanidad deberá reevaluar su actitud. Si persiste en manera una postura de ignorante intolerancia, se originará el sufrimiento masivo. Si se produce una apertura hacia el vínculo espiritual que comparten todas las almas, esta actitud será el preludio de una era de paz, amistad y bienestar generalizado. Este es el toque del clarín con el cual se anuncia que ha llegado el momento de discernir entre la verdad y las convicciones espurias, entre el conocimiento y la ignorancia. Al comprender las enseñanzas de Jesús en armonía con las revelaciones de los grandes maestros de la India, revivirán los métodos prácticos para conocer intuitivamente la verdad a través de la realización del ser. La percepción de la verdad y el conocimiento científico son la forma segura de combatir las tenebrosas dudas y las supersticiones que mantienen cercada a la humanidad. Solo el poderoso torrente de luz de la verdad que proviene de la comunión real con Dios puede disipar la oscuridad acumulada durante eones. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Las palabras elegidas por Jesús constituyen una indicación de que estaba familiarizado con la doctrina espiritual de la reencarnación, doctrina originada en Oriente. Uno de los significados que pueden inferirse de este precepto es que el alma debe nacer repetidas veces en diversos cuerpos hasta despertar nuevamente a la realidad y conocer su innata perfección. Creer que con la muerte del cuerpo el alma accede de modo automático a una eterna existencia angélica en el cielo es una esperanza infundida, en tanto no alcances la perfección eliminando del alma la imagen individualizada de Dios, los escombros del karma, los resultados de tus propias acciones, no podrás entrar en el reino de Dios. Una persona común que sin cesar crea nuevas ataduras kármicas mediante sus acciones erróneas y deseos materialistas que se suman a los efectos acumulados de numerosas encarnaciones anteriores, no puede liberar su alma en el lapso de una sola vida. Para deshacer todos los impedimentos kármicos que obstruyen la intuición del alma, el conocimiento puro sin el cual es imposible ver el reino de Dios, son necesarias muchas vidas de evolución física, mental y espiritual. El significado más importante de las palabras de Jesús a Nicodemo va más allá del hecho de que son una referencia implícita a la reencarnación. Esto resulta evidente en la petición de Nicodemo al recibir una explicación adicional acerca de cómo podía un adulto alcanzar el reino de Dios. ¿Acaso debe entrar de nuevo en el seno materno y volver a nacer? En los versículos siguientes, Jesús expone en detalle el modo en que una persona puede nacer de nuevo. En su actual encarnación, como el alma identificada con el cuerpo y las limitaciones de los sentidos, es capaz de obtener, por medio de la meditación, un nuevo nacimiento en la conciencia cósmica. Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua se interpreta en general como un imperativo para efectuar el ritual externo del bautismo por agua, un renacimiento simbólico, con el objeto de ser dignos del reino de Dios después de la muerte. Sin embargo, Jesús no aludía a un renacimiento que implicara el uso del agua. En este pasaje, agua significa protoplasma. El cuerpo está constituido en su mayoría por agua y comienza su existencia terrenal en el líquido amniótico del útero materno. Aun cuando el alma debe pasar por el proceso natural de nacimiento que Dios ha establecido a través de sus leyes biológicas, el nacimiento físico no es suficiente para que el ser humano sea digno de contemplar el reino de Dios o entrar en él. La conciencia ordinaria se halla ligada a la carne, y el hombre puede ver por medio de los ojos físicos
solo lo que hay dentro de esta diminuta casa de muñecas que es la tierra y el cielo estrellado que la rodea. A través de las pequeñas ventanas externas de los 5 sentidos, las almas que se encuentran atadas al cuerpo no perciben ninguna de las maravillas que están más allá de la limitada materia. Cuando una persona viaja en avión a gran altura, no ve fronteras, sino solo el ilimitado espacio y los despejados cielos sin fin. Sin embargo, si se halla encerrada en una habitación, rodeada de paredes sin ventanas, pierde la visión de la inmensidad. De manera similar, cuando el alma del hombre debe abandonar la infinitud del espíritu para confinarse en un cuerpo mortal, sujeto a las limitaciones de los sentidos, sus experiencias externas se circunscriben a las restricciones de la materia. Por ese motivo, Jesús aludió al hecho de que solo podemos ver y conocer aquello que nos permiten los limitados instrumentos de los sentidos y del raciocinio, como afirman los científicos modernos. Así como a través de un telescopio de solo 5 centímetros de diámetro no es posible apreciar en detalle las estrellas distantes, así también Jesús explicaba que el ser humano no puede ver ni saber nada del reino celestial de Dios mediante el mero uso del poder no amplificado de su mente y sus sentidos. Por el contrario, un telescopio de 5 metros le permite al hombre escudriñar las vastas extensiones del espacio poblado de estrellas. De manera semejante al desarrollar el sentido de la intuición a través de la meditación. El ser humano es capaz de contemplar los reinos causal y astral de Dios, donde nacen los pensamientos, las estrellas y las almas, y pueden entrar en ellos. Jesús señala que una vez que el alma humana se encarna, es decir, que nace del agua o protoplasma, el hombre debe perfeccionarse a fin de trascender las imposiciones mortales del cuerpo, por medio del despertar de su 6º sentido, la intuición, y de la apertura del ojo espiritual. Su conciencia iluminada puede entrar en el reino de Dios. En este segundo nacimiento el cuerpo no cambia, pero la conciencia del alma, en vez de hallarse atada al plano espiritual, material, es libre para vagar por el imperio eternamente gozoso y sin fronteras del espíritu. La intención de Dios era que sus hijos humanos vivieran en la tierra conscientes del espíritu que anima la creación entera, y disfrutasen así de su drama onírico como si fuera un entrenamiento cósmico. De entre todas las criaturas, solo el cuerpo del ser humano, por tratarse de una creación especial de Dios, fue dotado de los instrumentos y habilidades que son necesarios para expresar en su totalidad las divinas potencialidades del alma. Sin embargo, debido al engaño de Satanás, el hombre ignora sus atributos más elevados y permanece apegado a la limitada forma carnal y sujeto a la mortalidad. En su manifestación como almas individualizadas, el espíritu desarrolla progresivamente su poder de conocimiento a través de las sucesivas etapas de la evolución, como respuesta subconsciente en los minerales, como sensibilidad en la vida vegetal, como conocimiento sensible e instintivo en los animales, como intelecto, raciocinio e intuición introspectiva no desarrollada en el hombre, y como intuición pura en el superhombre. Se dice que después de atravesar las sucesivas etapas de la evolución ascendente durante 8 millones de vidas como un hijo pródigo, a lo largo de los ciclos de las encarnaciones, el alma por fin adquiere un nacimiento humano. En el principio, los seres humanos eran hijos inmaculados de Dios. A excepción de los santos, nadie ha experimentado la divina conciencia de la que disfrutaban Adán y Eva. A partir de la caída original, fruto del mal uso de su independencia, el hombre ha perdido ese estado de conciencia al haberse equiparado y asociado con el ego carnal y los deseos mortales relacionados con dicho ego. No son pocas las personas que más parecen animales movidos por el instinto que seres humanos que responden al intelecto. Su mente es tan materialista que cuando se les habla acerca de comida, sexo o dinero, comprenden y responden por medio de un acto reflejo, como el famoso perro de
que segregaba saliva, pero si alguien trata de hacerlas participar de un intercambio filosófico coherente acerca de Dios o del misterio de la vida, reaccionan con ignorante estupefacción como si su interlocutor no estuviera en su sano juicio. El hombre espiritual intenta liberarse de la materialidad que le hace vagabundear como un hijo pródigo por el laberinto de las encarnaciones, pero el hombre común no desea otra cosa que mejorar las condiciones de su existencia terrenal. Así como el instinto confina a los animales en un territorio comprendido dentro de límites preestablecidos, así también la razón impone sus propias restricciones a aquellos seres humanos que no procuran convertirse en superhombres, mediante el desarrollo de su intuición. El individuo que solo rinde culto al raciocinio y no es consciente de que dispone del poder de la intuición, el único que le permite conocerse a sí mismo como alma, permanece en un estado que supera escasamente al de un animal racional. Ha perdido el contacto con la herencia espiritual que es su derecho de nacimiento. Estas palabras que Jesús pronunció se basan en la verdad de que tanto la conciencia como la materia son permanentes y se perpetúa a sí misma. Continúan propagándose mientras el espíritu conserve la creación. La manifestación del absoluto trascendental es dual, subjetiva y objetiva, espíritu y naturaleza, noúmeno y fenómeno. En su aspecto objetivo, el espíritu vibratorio se manifiesta como luz cósmica consciente, la cual, mediante una condensación progresiva, da origen a la creación triple, causal, astral y material, y también a los cuerpos causal, astral y físico del ser humano. En su aspecto subjetivo, el espíritu como conciencia es inmanente a la luz cósmica creativa y es la suprema fuente y sustento de todo. La conciencia crística del macrocosmos causal, astral y físico, y asimismo el alma del microcosmos causal, astral y físico del hombre. La conciencia de Dios se perpetúa a sí misma en la conciencia del ser humano. El hombre lega las características sobresalientes de su conciencia a sus hijos o discípulos y transmite en la carne sus características físicas a sus descendientes. Tanto la conciencia como el cuerpo son vibraciones del eterno espíritu y no existe una diferencia esencial entre ambos. No obstante, cada uno perpetúa su propia naturaleza de acuerdo con la dualidad característica de la creación manifestada. El ser humano percibe los fenómenos de la naturaleza objetiva, en mayor o menor medida según el grado de sutileza de estos, por medio de los sentidos y del razonamiento intelectual. El noúmeno, en que se basa cada fenómeno, la conciencia como esencia causal del ser humano y de la creación, se encuentra más allá del alcance de la inteligencia humana. Esta inteligencia puede aportar únicamente el conocimiento de los fenómenos. Los noúmenos deben conocerse a través de la intuición, que es el poder por medio del cual la conciencia se percibe a sí misma. El hombre común y corriente, por lo tanto, conoce el universo natural que le rodea, mas no el espíritu inmanente. Se conoce a sí mismo como una masa de carne, que pesa una cierta cantidad de kilos, mas no como la conciencia pura que mora dentro de él, el alma. Es decir, el ser humano nace tanto de la carne como de la conciencia, pero la carne se ha vuelto predominante. El cuerpo nacido de la carne tiene limitaciones de la carne, en tanto que el alma nacida del espíritu posee en potencia poderes ilimitados. Por medio de la meditación, la conciencia del hombre se transfiere del cuerpo al alma y a través del poder de la intuición del alma, el ser humano ya no se percibe a sí mismo como un cuerpo mortal, un fenómeno de naturaleza objetiva, sino como la conciencia inmortal que, aunque mora en dicho cuerpo, está unida a la divina esencia que se encuentra más allá de lo fenoménico. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo.
El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del Espíritu. Jesús describía una ley metafísica de los noúmenos, la sustancia o causa, y de los fenómenos, la apariencia o efecto de la sustancia. Al comparar el espíritu y las almas que surgen de él con el viento que es invisible y cuya presencia se conoce a través del sonido que produce, es imposible ver el origen del viento, pero nos percatamos de su presencia por medio del sonido. De la misma forma, la sustancia del espíritu es invisible, se oculta más allá del alcance de los sentidos humanos. Y las almas encarnadas que nacen del espíritu constituyen el fenómeno visible. El viento invisible se da a conocer a través del sonido. El espíritu invisible se percibe en la presencia de las almas inteligentes. Jesús señaló que, así como es difícil hallar el origen del viento, también es difícil encontrar la fuente del espíritu, de la cual proceden todas las cosas, y hay una referencia paralela en las escrituras hindúes. El comienzo de toda la escritura, de todas las criaturas, está oculto. El estado intermedio resulta manifiesto, y el final es de nuevo imperceptible. Bhagavad Gita 2.28. Todos los seres provienen del océano del espíritu y se disuelven nuevamente en el océano del espíritu. Todo surge en lo invisible para representar su papel en el escenario de esta tierra por un corto tiempo y luego, al final de la vida, se interna una vez más en el estado invisible. Solo contemplamos la parte media de la vida, el comienzo y el fin se hallan ocultos en las regiones espirituales más sutiles, y la vista es incapaz de captarlos. Como ejemplo, imaginemos una inmensa cadena sumergida en el océano. Si se levanta la parte media de la cadena por encima de la superficie del agua, se pueden ver algunos eslabones, pero los extremos permanecen ocultos en las profundidades. De igual modo, la mente sensorial del ser humano puede percibir las manifestaciones externas de la vida, pero su origen y su destino final son desconocidos para el hombre que se halla en un estado de conciencia ordinaria. Él solo percibe lo que es visible entre el nacimiento y la muerte, es decir, la parte media de la cadena de la existencia y la conciencia eternas. El ser humano continúa firmemente convencido de que es en esencia un cuerpo, aun cuando a diario recibe demostraciones de lo contrario. Cada noche durante el sueño, la pequeña muerte desecha su identificación con la forma física y renace como conciencia invisible, ¿por qué el hombre siente el impulso de dormir? El sueño es un recordatorio de lo que se encuentra más allá del estado de sueño, el estado del alma. La existencia material sería insoportable si no tuviese al menos un contacto subconsciente con el alma, el cual es proporcionado por el sueño. Durante la noche, el ser humano se despoja del cuerpo para sumergirse en el subconsciente y se convierte en un ángel. Durante el día se convierte una vez más en un demonio. Divorciado el espíritu por causa de los deseos y las sensaciones del cuerpo, mediante la técnica del Kriya Yoga, puede volverse un dios durante el día al igual que Cristo y los grandes maestros. Trascenderá el subconsciente hasta alcanzar la supraconsciencia y disolverá la conciencia del cuerpo en el éxtasis de Dios. Quien pueda lograr esta transformación habrá nacido de nuevo. Sabrá que su alma es una ráfaga del viento invisible del espíritu, que sopla libre en los cielos inconmensurables y ya no está atrapado en un endemoniado remolino que se lanza errática y descuidadamente por los arduos senderos de la materia. Esta tierra es el hábitat de los problemas y del sufrimiento. Por el contrario, el reino de Dios que está más allá de este plano material es la morada de la libertad y de la bienaventuranza. El alma del hombre que se encuentra en el proceso del despertar ha seguido un camino arduamente conquistado a lo largo de numerosas encarnaciones de evolución ascendente,
con el propósito de llegar a la etapa de ser humano y tener la posibilidad de reclamar su divinidad perdida. Y sin embargo, ¿cuántos nacimientos humanos se han desperdiciado por permanecer absortos en la comida, el dinero, la gratificación del cuerpo y las emociones egoístas? Cada persona debería preguntarse cómo está empleando los preciosos momentos de su presente encarnación. Con el tiempo, el cuerpo de todos los seres humanos termina decayendo dolorosamente. ¿No es preferible acaso separar el alma de la conciencia del cuerpo y mantener el cuerpo como un templo del espíritu? Oh alma, tú no eres el cuerpo. ¿Por qué no recordar siempre que eres el Espíritu de Dios? Jesús dijo que es preciso restablecer nuestra conexión con la eternidad. Hemos de nacer de nuevo. El hombre debe seguir la tortuosa senda de las reencarnaciones hasta agotar su karma, o bien mediante una técnica como el Kriya Yoga y la ayuda de un verdadero gurú. Despertar la divina facultad de la intuición y reconocerse como alma, es decir, nacer de nuevo en el espíritu. Por el último método mencionado puede ver el reino de Dios y entrar en él en esta vida. Tarde o temprano, después de un mayor o menor número de personas, encarnaciones, de penosas encarnaciones, el alma de cada hombre clamará a gritos recordándose que su hogar no se encuentra aquí. Y él comenzará con sincera determinación a volver sobre sus pasos para regresar a su legítimo reino celestial. Cuando alguien tiene un anhelo intenso de conocer la verdad, Dios le envía un maestro, a través de cuya devoción y realización el Señor implanta su amor en el corazón de esa persona. El nacimiento como ser humano lo recibimos de nuestros padres. El nacimiento espiritual, en cambio, lo concede un gurú enviado por Dios. En la tradición védica de la antigua India, al bebé recién nacido se le denomina Kayasta, que significa identificado con el cuerpo. Los ojos físicos que miran hacia la tentadora materia son un legado de los padres físicos. Pero en el momento de la iniciación, el bautismo espiritual, es el gurú quien abre el ojo espiritual por medio de la ayuda del gurú. El iniciado aprende a utilizar el ojo telescópico para contemplar el espíritu y se convierte entonces en un Dviya, nacido 2 veces. La misma terminología metafísica empleada por Jesús. Comienza así su avance hasta alcanzar el estado de Brahmin, aquel que conoce a Brahman o el espíritu. El alma vinculada a la materia, al elevarse hasta el espíritu a través del contacto con Dios, nace por segunda vez en el espíritu. Lamentablemente, incluso en la India, esta iniciación para pasar de la conciencia del cuerpo a la conciencia espiritual se ha transformado en una simple formalidad, en una ceremonia de castas que llevan a cabo sacerdotes comunes durante la iniciación de los jóvenes brahmines, lo cual equivale al ritual simbólico del bautismo con agua. No obstante, Jesús, al igual que los grandes maestros hindús de los tiempos antiguos y modernos, confería el bautismo real del Espíritu con Espíritu Santo y fuego. Un verdadero gurú es aquel que puede modificar las células cerebrales del discípulo mediante la corriente espiritual que fluye desde Dios a través de la conciencia iluminada del gurú. Quien quiera que se halle en sintonía, que medite sincera y profundamente y aprenda a enviar la corriente divina hacia las células cerebrales, como ocurre en la técnica de Kriya Yoga, percibirá ese cambio. El alma se encuentra atada al cuerpo mediante las cuerdas del karma, trenzadas por vidas enteras de deseos, comportamientos y hábitos materiales. Solo la acción de la corriente vital puede transformar la vida de una persona al destruir esos millones de registros kármicos. Se nace entonces de nuevo. El alma abre la ventana interior de su identidad con el espíritu y comienza a percibir la maravillosa omnipresencia de Dios. Así pues, nacer de nuevo significa mucho más que el simple hecho de convertirse en miembro de una iglesia y recibir el bautismo.
en una ceremonia. La mera creencia no le asegura al alma un lugar permanente en el cielo después de la muerte. Es preciso lograr la comunión con Dios ahora. Los seres humanos se vuelven ángeles en la tierra, no en el cielo. Cualquiera que sea el punto en que una persona interrumpa su progreso espiritual debido a la llegada de la muerte, desde ese mismo punto deberá comenzar, una vez más, en la siguiente encarnación. Después de dormir, continúa siendo el mismo que antes del sueño. Después de morir, seguirá siendo el mismo que antes del fallecimiento. Por ese motivo, Cristo y los grandes maestros señalan que es necesario convertirse en santo antes que llegue el sueño de la muerte. No se puede lograr la tal transformación si se llena la mente de apegos mortales y distracciones inútiles. Aquel que está ocupado en acumular tesoros en la tierra no se encuentra centrado en Dios. Quien se halla absorto en Dios no desea tener en su vida demasiadas actividades infructuosas. Solo liberándose de los deseos terrenales es posible acceder al reino de Dios. El Señor espera con paciencia el 100% de la devoción del hombre, a quienes le buscan diligentemente cada día y cumplen sus mandamientos, comportándose conforme a la divina naturaleza de su alma. Él les abre el portal que conduce al reino de su presencia. Aunque escuchara un sinfín de conferencias sobre la luz del sol y las bellezas del paisaje, no podría ver estas si mis ojos se encontrasen cerrados. De igual manera, la gente no verá a Dios, que es omnipresente, en tanto no abra el ojo espiritual de la percepción intuitiva. Cuando el ser humano sea capaz de percibir que no es un cuerpo mortal sino una chispa del espíritu infinito, revestida de un cúmulo de energía vital, podrá contemplar el reino de Dios. Comprenderá que su cuerpo y el universo no están constituidos de la materia que mantiene cautiva al alma, sino de energía y de conciencia, expansivas e indestructibles. La ciencia ha demostrado esta verdad y cada individuo tiene la posibilidad de experimentarla por sí mismo. Por medio del Kriya Yoga, puede lograr la inquebrantable percepción de que Él es la gran luz y conciencia del espíritu. Oh ser humano, ¿cuánto tiempo más seguirás siendo un animal racional? ¿Cuánto tiempo más continuarás intentando infructuosamente escudriñar las inconmensurables regiones de la creación a través solo de la mirada miope de los sentidos y de la razón? ¿Cuánto tiempo más permanecerás atado a la satisfacción de las exigencias propias del hombre animal? Despójate de los grilletes que te mantienen prisionero. Toma conciencia de que eres inmortal y de que cuentas con poderes y facultades ilimitados. No sigas ya soñando el sueño antiguo del animal racional. Despierta. Eres el hijo de la inmortalidad dotado de intuición. Fin. Gracias por escuchar.